Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 11.2 Identificar los riesgos. Identificar los riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. El gráfico 11.5 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 11.6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Los participantes en las actividades de identificación de riesgos pueden incluir el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos, si está asignado, clientes, expertos en la materia externos al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores de proyecto, interesados y expertos en gestión de riesgos. Si bien estas personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos potenciales por parte de todo el personal del proyecto. Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de iteración y la participación en cada ciclo varía de una situación a otra. El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar que cada riesgo se comprenda claramente y sin ambigüedades a fin de poder llevar a cabo un análisis y un desarrollo de respuestas eficaces. La declaración de riesgos debe reforzar la capacidad de comparar el efecto relativo de un riesgo con respecto a otros riesgos del proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo que pueda desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. Los interesados externos al equipo del proyecto pueden proporcionar información objetiva adicional. 11.2.1 Identificar los riesgos. Entradas. 11.2.1.1 Plan de gestión de los riesgos, descrito en la sección 11.1.3.1. Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que contribuyen al proceso de identificar los riesgos son las asignaciones de roles y responsabilidades, la provisión para las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el cronograma, y las categorías de riesgo, que a veces se expresan como una estructura de desglose del riesgo. Gráfico 11.4. 11.2.1.2 Plan de gestión de los costos, descrito en la sección 7.1.3.1. El plan de gestión de los costos proporciona procesos y controles que se pueden utilizar para ayudar a identificar los riesgos a lo largo del proyecto. 11.2.1.3 Plan de gestión del cronograma, descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma proporciona conocimiento sobre los objetivos y expectativas relativos al tiempo y cronograma del proyecto que pueden ser afectados por riesgos, conocidos y desconocidos. 11.2.1.4 Plan de gestión de la calidad, descrito en la sección 8.1.3.1. El plan de gestión de la calidad proporciona una línea base de medidas y métricas de calidad aplicables a la identificación de riesgos. 11.2.1.5 Plan de gestión de los recursos humanos, descrito en la sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona una guía sobre el modo en que se deben definir, adquirir, gestionar y finalmente liberar los recursos humanos del proyecto. También puede incluir roles y responsabilidades, organigramas del proyecto y el plan para la gestión de personal, que constituyen una entrada clave para el proceso de identificar riesgos. 11.2.1.6 Línea base del alcance, descrita en la sección 5.4.3.1. Los supuestos del proyecto se encuentran en el enunciado del alcance del proyecto. La incertidumbre a nivel de los supuestos del proyecto debe evaluarse como causas potenciales de riesgo. La EDTWS es una entrada crítica para la identificación de riesgos ya que facilita la comprensión de los riesgos potenciales tanto a nivel micro como macro. Los riesgos pueden identificarse y luego rastrearse a nivel de resumen, de cuenta de control y barra o de paquete de trabajo. 11.2.1.7 Estimación de costos de las actividades, descrita en la sección 7.2.3.1. Las revisiones de la estimación de los costos de las actividades son útiles para identificar los riesgos, ya que proporcionan una evaluación cuantitativa del costo probable para completar las actividades del cronograma, e idealmente se expresan como un rango cuya amplitud indica el grado o los grados de riesgo. La revisión puede dar como resultado una serie de proyecciones que indiquen si la estimación es suficiente para completar la actividad o es insuficiente, en cuyo caso podría representar un riesgo para el proyecto. 11.2.1.8 Estimación de la duración de las actividades, descrita en la sección 6.5.3.1. Las revisiones de la estimación de la duración de las actividades son útiles para identificar los riesgos relacionados con los tiempos asignados para la realización de las actividades o del proyecto en su conjunto.
La amplitud de rango de dichas estimaciones también indica en este caso el grado o los grados relativos de riesgo. 11.2.1.9 Registro de interesados, descrito en la sección 13.1.3.1. La información acerca de los interesados es útil para solicitar entradas para la identificación de riesgos, ya que esto asegurará que los interesados clave, especialmente el patrocinador y el cliente, sean entrevistados o participen de otra manera durante el proceso de identificar los riesgos. 11.2.1.10 Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto proporcionan al equipo del proyecto información sobre decisiones que ayudan a identificar mejor los riesgos del proyecto. Los documentos del proyecto mejoran las comunicaciones entre equipos y con los interesados e incluyen, entre otros, acta de constitución del proyecto, cronograma del proyecto, diagramas de red del cronograma, registro de incidentes, lista de verificación de calidad, y otra información que resulte valiosa para la identificación de riesgos. 11.2.1.11 Documentos de la adquisición, definidos en la sección 12.1.3.3. Cuando el proyecto requiere la adquisición externa de recursos, los documentos de las adquisiciones se vuelven una entrada clave para el proceso de identificar los riesgos. La complejidad y el nivel de detalle de los documentos de las adquisiciones deben ser coherentes con el valor de la adquisición planificada y con los riesgos asociados a la misma. 11.2.1.12 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de identificar los riesgos incluyen, entre otros, la información publicada, incluidas las bases de datos comerciales, las investigaciones académicas, las listas de verificación publicadas, los estudios comparativos, los estudios industriales, y las actitudes frente al riesgo. 11.2.1.13 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de identificar los riesgos incluyen, entre otros, los archivos del proyecto, incluidos los datos reales, los controles de los procesos de la organización y del proyecto, los formatos o plantillas de declaración de riesgos, y las lecciones aprendidas. 11.2.2 Identificar los riesgos, herramientas y técnicas. 11.2.2.1 Revisiones a la documentación. Puede efectuarse una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos los planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, los acuerdos y otra información. La calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos del proyecto, pueden ser indicadores de riesgo en el proyecto. 11.2.2.2 Técnicas de recopilación de información. Entre los ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizados en la identificación de riesgos se cuentan: tormenta de ideas. El objetivo de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. Por lo general, el equipo del proyecto efectúa tormentas de ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte del equipo. Bajo el liderazgo de un facilitador, se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto, ya sea por medio de una sesión tradicional y abierta de tormenta de ideas, o en una sesión estructurada donde se utilizan técnicas de entrevista masiva. Como marco de referencia pueden utilizarse categorías de riesgo, como en una estructura de desglose de riesgos. Posteriormente se identifican y categorizan los riesgos según su tipo, y se refinan sus definiciones. Técnica Delphi. La técnica Delphi es una manera de lograr un consenso de expertos. Los expertos en riesgos del proyecto participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y posteriormente enviadas nuevamente a los expertos para recabar comentarios adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias indebidas en el resultado. Entrevistas. La realización de entrevistas a los participantes experimentados del proyecto, a los interesados y a los expertos en la materia ayuda a identificar los riesgos. Análisis de causa raíz. El análisis de causa raíz es una técnica específica para identificar un problema, determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas. 11.2.2.3 Análisis con lista de verificación. Las listas de verificación para la identificación de riesgos se desarrollan sobre la base de la información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos anteriores similares y de otras fuentes de información. También puede utilizarse como lista de verificación de riesgos el nivel más bajo de la RS. Si bien una lista de verificación puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una lista exhaustiva, y se debe tener cuidado para asegurar que la lista de verificación no sea utilizada para evitar el esfuerzo de una adecuada identificación de riesgos. El equipo también debe explorar elementos que no aparecen en la lista de verificación. Además,
La lista de verificación se debe depurar de vez en cuando para eliminar o archivar elementos relacionados. La lista de verificación debe revisarse durante el cierre del proyecto para incorporar nuevas lecciones aprendidas a fin de mejorarla para poder usarla en proyectos futuros. 11.2.2.4 Análisis de supuestos. Cada proyecto y su plan se conciben y desarrollan sobre la base de un conjunto de hipótesis, escenarios o supuestos. El análisis de supuestos explora la validez de los supuestos según se aplican al proyecto. Identifica los riesgos del proyecto relacionados con el carácter inexacto, inestable, inconsistente o incompleto de los supuestos. 11.2.2.5 Técnicas de diagramación. Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir diagramas de causa y efecto. Estos diagramas también se conocen como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescado y son útiles para identificar las causas de los riesgos. Diagramas de flujo de procesos o de sistemas. Estos diagramas muestran cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad. Diagramas de influencias. Son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados, como muestra el gráfico 11.7. 11.2.2.6 Análisis FODA. Esta técnica examina el proyecto desde cada uno de los aspectos FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para aumentar el espectro de riesgos identificados, incluidos los riesgos generados internamente. La técnica comienza con la identificación de las fortalezas y debilidades de la organización, centrándose ya sea en el proyecto, en la organización o en el negocio en general. El análisis FODA identifica luego cualquier oportunidad para el proyecto con origen en las fortalezas de la organización y cualquier amenaza con origen en las debilidades de la organización. El análisis también examina el grado en el que las fortalezas de la organización contrarrestan las amenazas, e identifica las oportunidades que pueden servir para superar las debilidades. 11.2.2.7 Juicio de expertos. Los expertos con la experiencia adecuada, adquirida en proyectos o áreas de negocio similares, pueden identificar los riesgos directamente. El director del proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos a considerar todos los aspectos del proyecto, y a sugerir los posibles riesgos basándose en sus experiencias previas y en sus áreas de especialización. En este proceso se deben tener en cuenta los sesgos de los expertos. 11.2.3 Identificar los riesgos, salidas. 11.2.3.1 Registro de riesgos. La salida principal del proceso de identificar los riesgos es la entrada inicial al registro de riesgos. El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso de identificar los riesgos con la información que se detalla a continuación, y posteriormente queda a disposición de otros procesos de la dirección de proyectos y de gestión de los riesgos. Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con un nivel de detalle razonable. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante enunciados de riesgo, como por ejemplo, se puede producir un evento que causaría un impacto, o si existe causa, puede dar lugar a este evento que produciría tal efecto. Además de la lista de riesgos identificados, las causas raíz de esos riesgos pueden aparecer de manera más evidente. Se trata de condiciones o eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados. Se deben registrar y utilizar para favorecer la identificación futura de riesgos, tanto para el proyecto en cuestión como para otros proyectos. Lista de respuestas potenciales. En ocasiones se pueden identificar respuestas potenciales a un riesgo durante el proceso de identificar los riesgos. Dichas respuestas, si se identifican durante este proceso, se deben utilizar como entradas para el proceso planificar la respuesta a los riesgos.